Hola, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro aprendizaje sobre la programación. Estamos aprendiendo mediante bloques, es decir, estamos arrastrando pedazos de rompecabezas o piezas de rompecabezas y esas piezas de rompecabezas posteriormente lo vamos a convertir en el lenguaje Java. Bueno, a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a crear dibujos, formas, figuras cada vez más complejas. La semana pasada solamente hicimos la lección número 1 y la lección número 2, donde nosotros programamos o aprendimos que la programación es útil, tiene bastantes ventajas y de hecho lo utilizamos mucho para la cuestión del entretenimiento. A quien no le gusta jugar, a quien no le gusta o utilizar un video, más en estos tiempos. Entonces, aprender a programar cada una de estas animaciones te va a permitir entrar a un mundo muy, muy grande, no solamente en cuestión económica, en cuestión laboral, en materia laboral, aquí puedes encontrar mucho trabajo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a esta semana donde vamos a trabajar con la lección número 3, 4 y 5. Las primeras dos lecciones trazábamos, como yo te decía, formas muy sencillas y comprendimos la necesidad de aprender a programar precisamente para animar. Ahora vamos a ver la lección número 3, en donde nosotros tenemos un video, dos videos y tenemos un cuestionario y algunas actividades muy muy sencillas. Voy a meterme de esta lección número 3, voy a meterme en el dibujo 6 o en el trabajo que me pidió en este nivel 6. Para este nivel, la figura que nosotros vamos a trazar es la que puedes observar, 4 cuadrados amarillos. Aquí lo importante es que en esta lección aprendemos a darle no solamente la creación de la figura como tal, sino utilizamos los parámetros que son todas esas características. Por ejemplo, nosotros tenemos una recta que inicia en un eje, en un punto del eje X o en un punto del eje Y. Asimismo tenemos un relleno con un color que vamos a aplicar en específico. Como tú puedes observar dentro de nuestro espacio de trabajo, en nuestro espacio de trabajo, por ejemplo, yo puse un relleno amarillo que empezara en la coordenada 00, es decir, exactamente en una orilla o en el extremo de la cuadrícula que tenemos aquí en la pantalla. En esa cuadrícula tú ves que tenemos la coordenada 00 en el extremo superior izquierdo. Dentro de esa misma cuadrícula nosotros podemos ver que el eje YX llega al punto 400, aquí lo podemos ver, y el eje Y también llega al punto 400, de tal manera que este extremo va a ser exactamente la puntita, sería el parámetro X400, Y400. Bueno, entonces aquí me dice en mi programación que yo voy a utilizar la recta que empieza en 0,0. Cada vez que yo estoy oprimiendo estos bloques aparece mi teclado porque me está permitiendo configurar o darle cada una de las características que va a tener mi bloque o lo que yo quiero dibujar. Si tú puedes observar, nada más tenemos 4 líneas de código, por lo tanto nada más estamos dibujando un cuadrado amarillo y otro cuadrado amarillo que está en la coordenada 250, 100 y la primera está en 00. Por eso cuando yo oprimo el botón ejecutar, pues nada más tenemos dos cuadraditos de lo que realmente nos pide, que son 3. Observa cómo el primer cuadrado está exactamente en la esquina. Como no comentábamos, tiene las características 00. Y el segundo rectángulo está un poco centrado porque está empezando en X250
y 100, 250. Voy a darle terminar. Es muy importante que observes lo siguiente. Por ejemplo, aquí me dice que yo puedo continuar o seguir jugando en este mismo. Cada una de los cuadrados, cuando nosotros indicamos en qué coordenada inician, es decir, exactamente dónde va a estar el extremo superior izquierdo del cuadrado, exactamente en qué coordenada o en qué punto, a partir de qué punto va a abrir. Bueno, en esta lección, entonces en la lección número 3, nosotros vamos a encontrar diferentes figuras que nos pide realizar. Esto es uno de los niveles más altos, por lo tanto, pues cada una de las figuras que aquí dibujamos es realmente bastante sencilla. Aquí tenemos dos circulitos, ¿vale? Uno verde, uno amarillo, y pues bueno, tenemos que hacer lo mismo que los cuadrados. Simplemente la diferencia entre un cuadrado y un círculo no solamente su forma, sino que aquí en nuestro programador nosotros podemos ver que los círculos se empiezan a dibujar desde el centro, a partir del centro del círculo abre, por lo que la elipse, cuando nosotros escribimos sus coordenadas, estamos hablando de dónde va a iniciar el centro de ese círculo o elipse, a diferencia del cuadrado, que nosotros le dábamos las coordenadas para indicar dónde iniciaba un extremo de ese cuadrado. Entonces, esto es lo que corresponde a nuestra lección número 3, en la cual nosotros pues estamos aprendiendo a utilizar las coordenadas y a darle ciertos parámetros a cada una de nuestras figuras. También la siguiente lección que vas a realizar va a ser la número 4. En la lección número 4 vamos a elegir figuras de forma aleatoria. Veamos, por ejemplo, un ejercicio. Le voy a dar clic de esta lección número 4 al nivel 5, en donde nosotros aplicamos pues muchos parámetros a las figuras que vamos a trazar. Aquí te está pidiendo un fondo negro con un círculo verde. Entonces nosotros ya, por ejemplo, aquí vemos como ya tenemos elegido el fondo de este color negro. ¿Cómo hago para cambiar cada uno de esos parámetros? Tenemos ahí una flechita negra para poder elegir cada una de las opciones que nos aparece aquí en el color de fondo. También tenemos el círculo con relleno verde, que como tú puedes notar donde dice elipse, dice que inicia precisamente en el eje X en el punto 200, en el eje Y en el punto 200, y que además tiene un tamaño de 200 por 200. Voy a poner la cuadrícula y vamos a darle a ejecutar, y ahí está lo que nosotros queremos, o el círculo que hemos trazado. Bueno, pues como tú puedes observar, realmente son muy sencillas las figuras que nos está pidiendo en esta lección número 4, hasta que nosotros lleguemos precisamente a usar figuras, o trazar figuras utilizando ya funciones matemáticas. En nuestra caja de herramientas que tenemos aquí abajo, tú puedes ver que tenemos nuestros bloques de dibujo y nuestros bloques matemáticos. Aquí nos está pidiendo este ejercicio un fondo morado con un círculo naranja, o un fondo naranja con un círculo amarillo, en el cual como puedes observar en nuestro espacio de trabajo, que es este moradito, ya tenemos este círculo, este fondo. Bueno, aquí pusimos un fondo rosa y una elipse color naranja, en donde nuestra elipse dice el primer número, que es el 25, nos está indicando exactamente dónde empieza el eje X. Para el eje Y tenemos todo este bloque color anaranjado que dice 0400. Es precisamente
el que se va a mover aleatoriamente. Cada vez que nosotros demos ejecutar, ese círculo color naranja va a aparecer va a quedar fijo en el eje X, pero se va a estar moviendo en el eje Y. El eje Y se va a mover desde 0 hasta 400. Veamos dándole ejecutar. Voy a activar la cuadrícula. Ahora si le doy ejecutar, por ejemplo, aquí está. Voy a darle terminar. Y si le doy otra vez ejecutar, va a aparecer ahora en otra zona nuestro círculo. A eso se refiere la aleatoriedad, que nosotros le decimos muévete mediante este rango, muévete de este extremo a este otro, o solamente ocupa 2 cuadritos, y de esa manera cada vez que yo le dé ejecutar, pues va a ser diferente la figura que me trace, porque estoy utilizando el bloque aleatoriedad. Esto es lo que nosotros vamos a observar en la lección número 4. La última lección que tienes que hacer para esta semana es la lección número 5. Aquí nosotros vamos a aprender ya la terminología de lo que es una variable para poder etiquetar un número o bien para poder guardar un valor de forma aleatoria. Entonces, en esta va a ser muy importante que observes qué es lo que te pide con mucho detenimiento. Además de que vas a aprender a etiquetar o a nombrar cada uno de los parámetros que vas a elegir. Y bueno, sin más preámbulo, veamos que tenemos aquí exactamente 5 actividades y un video, así como un cuestionario o un test que se te va a hacer. Veamos el nivel número 4 de esta lección 5. Bueno, aquí te pide que tú escribas. Siempre que aparece este cuadrito color gris es para que tú puedas escribir. En este caso te está pidiendo en qué esquina de la pantalla se va a dibujar el círculo de acuerdo al espacio de trabajo que tenemos abajo. Entonces tú en ese recuadro color gris tú vas a poder escribir pues tú donde consideras que va a iniciar el dibujo del círculo en esa pantalla. Nuevamente voy a activar el show o la vista de la cuadrícula para que puedas observar cómo, si contamos cada uno de los puntos, cada uno de las cuadrículas, entonces podemos saber exactamente, de acuerdo a aquí la variable posición, puedo saber exactamente dónde va a iniciar. Por ejemplo, me dice que en Y vale 100, por eso tú tienes de arriba para abajo, está contando 2 cuadritos, cada cuadrito vale 50 puntos. Y en el eje horizontal, en el eje X, me dice que va a valer 300. Por eso si yo cuento nuevamente de cuadrito en cuadrito hasta llegar a 300. Vamos a darle ejecutar o terminar para que continuemos con el siguiente nivel que me pide, que es el número 5. Acuérdate que los niveles cada vez pues avanzan en su dificultad. Ahorita en este nivel vamos a utilizar la variable del tamaño del círculo. Y hasta ahí, chicos, es todo lo que se te va a pedir. Esto no está muy complejo, de hecho hasta es divertido poder aprender a darle características a lo que le vamos a llamar parámetros a cada una de nuestras líneas de código.